Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de mayo de 2021 y esto es La Contracrónica. El presidente de Bielorrusia, que se llama Alexander Lukashenko, envió este domingo un avión de combate, un caza MiG concretamente, para que otro avión, esta vez uno comercial de la compañía Ryanair, aterrizase en el aeropuerto de Minsk. Una vez en tierra, la policía bielorrusa entró en el aparato y detuvo a un periodista llamado Roman Protasevich. El avión volaba de Atenas a Vilna, que es la capital de Lituania, cuando fue desviado. Se aproximaba ya al espacio aéreo lituano, que está dentro de la Unión Europea. Un portavoz de Ryanair informó que el control de tráfico aéreo de Bielorrusia notificó a los pilotos de una posible amenaza a la seguridad de a bordo. Les dijeron que había una bomba dentro del avión y se les indicó que se desviasen al aeropuerto más cercano, que era el de Minsk. Roman Protasevich es un destacado activista bielorruso, tiene solo 26 años y es el editor del canal Nexta de Telegram. Es un canal muy conocido en Bielorrusia por difundir información contraria al régimen de Lukashenko y servir de punto de encuentro a quienes se oponen a su gobierno. Tiene alrededor de 1,5 millones de suscriptores, que hay en Bielorrusia, pues es una cantidad muy llamativa. Es un país de solo 9 millones de habitantes, por lo tanto, pues estaríamos hablando de aproximadamente el 16% de la población de los bielorrusos están suscritos a este canal. Tanto la Unión Europea como los Estados Unidos condenaron el acto, la acción, y aseguraron que tomarán medidas de castigo, se entiende, y sanciones para el gobierno de Lukashenko, que desde el año pasado se encuentra bajo sospecha de haber perpetrado un fraude en las elecciones presidenciales que se celebraron el día 9 de agosto. Aquello, recordémoslo, dio lugar a una gran ola de manifestaciones que duró pues prácticamente todo el mes de agosto, que fueron reprimidas con gran dureza y obligaron a la candidata opositora, Svetlana Tikhanovskaya, a exiliarse en Lituania, donde por cierto permanece. Lo que nadie pensaba en Occidente es que Lukashenko estuviese dispuesto a llegar tan lejos como lo ha hecho, forzando el aterrizaje de una aeronave comercial europea que volaba entre dos aeropuertos de la Unión. Que nunca antes había sucedido nada similar, por lo que Bruselas decidió ayer pasar a la acción y anunciar una batería de medidas. Cada vez que los hombres fuertes del Este, es decir, Vladimir Putin, Alexander Lukashenko o Recep Tayyip Erdogan, dan una patada en la mesa, los líderes europeos compiten entre sí para mostrar públicamente su desacuerdo. Es algo tan habitual que ya sabemos hasta las palabras exactas que van a utilizar, las palabras exactas en inglés. Todos están deeply concerned, es decir, seriamente preocupados, por decirlo en español, preocupadísimos por el abuso que acaban de cometer. Esto vale tanto, ya digo, vale para cualquier cosa, porque en Bruselas siempre están deeply concerned con algo, pero con estos líderes, con Putin, con Lukashenko y con Erdogan, están siempre en desacuerdo, siempre están preocupadísimos por todo lo que sucede allí. Y después de decirlo de deeply concerned, pues empieza una letanía de llantos continua por la democracia, las libertades, los derechos humanos, etc. Y a partir de ahí, después de haber mostrado su concerniamiento, si me permitís el neologismo, y haber llorado un poco por la democracia, vulnerada en países como Bielorrusia, Rusia o Turquía, a partir de ahí ya piden con la boca pequeña y no muy alto que quizá esta vez se haya ido un poco más lejos de lo habitual y que están dispuestos a tomar medidas que sirvan como escarmiento. Que esta vez su concernimiento, su preocupación, lo concerniamiento, esto a ver si lo empezamos a utilizar y la Real Academia toma nota. Eso sí, el uso tiene que ser satírico siempre, porque es que esto del deeply concerned le hicieron en Flugliver, le hizo un vídeo magnífico hace no mucho tiempo, 2 o 3 semanas en YouTube, que lo tenéis disponible, pues como todo lo que hace este hombre es para morirse de la risa, tirarse al suelo y hacer el puerco espín. Tiene unos cuantos más, ¿eh? Este del deeply concerned no es el único, pero vamos, que casi lo sacó a la vez en la que sucedía esto en Bielorrusia y en el que todos dijeron al unísono, además, lo de que están seriamente preocupados. Aquí además no importa ni el momento ni la naturaleza del atropello, siempre y en toda circunstancia sucede lo mismo, y se desarrolla además en fases idénticas.
Primero viene el dipliconcerniamiento, es decir, estamos seriamente preocupados, que lo dicen con cara de entierro delante de la televisión o lo ponen en sus cuentas de Twitter. Luego ya viene la condena propiamente dicha, generalmente plasmada en un documento con lenguaje diplomático. Luego, a partir de ahí, después de concierniarse a modo en Twitter o por la televisión y de condenarlo, luego vienen ya las reuniones en Bruselas con los ministros de Exteriores, los secretarios de Estado, etcétera, dando a la prensa grandilocuentes declaraciones sobre el compromiso que la Unión Europea tiene con los valores democráticos, con los derechos humanos, etcétera. Luego, tras ello, siempre llega un acuerdo, a veces es más ambicioso y por lo general es menos ambicioso. Siempre queda muy por debajo de lo esperado y desde luego muy por debajo de las palabras que precedieron a ese acuerdo, porque claro, han tenido que consensuar la postura y Europa es muy grande y sobre todo muy numerosa en miembros. Hay estados que digamos que están más deeply concerned y otros que lo están algo menos. El equilibrio es difícil de mantener, claro está, con 27 ministros, cada uno con su propia agenda nacional y sus propios intereses. Lo que, no sé, para Polonia, por ejemplo, es un asunto de vida o muerte, el caso de Bielorrusia, porque hacen frontera con la propia Bielorrusia, o Lituania, que también es fronteriza, pues les concierne muchísimo. En cambio, a otro país que esté más lejos, no sé, Portugal, por ejemplo, pues es algo que ni le va ni le viene. O no, quizá le viene, pero le viene mal porque tiene intereses aquí o allá que podrían verse afectados si suscribe ciertas posturas, es decir, si el concierniamiento lo lleva demasiado lejos. Vamos a ver dos ejemplos para que veáis que no estoy mintiendo. Cuando en agosto del año pasado estalló la crisis en Bielorrusia, tras el fraude electoral, clarísimo además, perpetrado por Lukashenko, Bruselas decidió pasar a la acción y castigar al gobierno bielorruso. Lo iba a hacer, en sus propias palabras, con sanciones ejemplares. Pero luego la realidad es que todo aquel ímpetu, toda esa preocupación tan seria, todo ese concernimiento, volvamos sobre la palabra porque me encanta, pues todo eso se quedó en nada cuando Chipre se opuso. Aquí habría que preguntarse, bueno, ¿hay algo especial entre Chipre y Bielorrusia? Están a miles de kilómetros, una está en mitad del Mediterráneo, es donde vive Fabián, y la otra pues en el norte, no norte, pero casi, está al lado entre Rusia y Lituania, vamos, está en el norte de Europa. Mitad de unos bosques que están completamente nevados durante el invierno. Vamos, que no parece que tengan mucha relación. O quizá hay alguna que se nos escapa. No son precisamente vecinos y tampoco existe una afinidad cultural entre ellos. Su relación, de hecho, es pequeña. Si vamos al comercio que tienen Chipre y Bielorrusia, vemos que no hay nada especial. Es una relación puramente accidental, amistosa y ya está. Pero Chipre tiene sus propias prioridades en materia internacional, como todos los países del mundo. Recelan en Chipre, con bastante razón, por cierto, del gigante turco que lo tiene encima, que además les apadrina al gobierno del norte de Chipre, de la República del Norte de Chipre, por lo que llevan años en el sur de Chipre suplicando a la Unión Europea que tome medidas cuanto antes contra Turquía. En Bruselas, entre tanto, pues envueltos en su insufrible retórica, estuvieron caracoleando durante varios días, ya se les había pasado las preocupaciones y nada, pues al final no hicieron nada porque temían, ya está, lo condenaron y la cosa se quedó ahí porque temían estropear aún más las ya muy deterioradas relaciones con Erdogan. Luego ya se limitaron de nuevo a hacer unas cuantas condenas retóricas sobre la represión policial en Minsk y en otras ciudades bielorrusas. A partir de aquí ya lo normal pues eso, que no hagan o que sigan sin hacer nada, que es lo habitual, o den dinero para tranquilizar al que ha cometido al que ha perpetrado el delito, es decir, en el caso de Turquía pues dar dinero a los turcos por algo, para lo que sea, o bueno, que se queden, y esto es bastante habitual, en declaraciones muy alambicadas, que pronto se las lleva el viento. Eso a los chipriotas evidentemente les desesperó. Se la guardaron en aquel momento, en agosto del año pasado, y cuando ha llegado la hora de aprobar sanciones contra Bielorrusia nuevamente, pues se negaron a apoyarlas en aquel momento. Dijeron que o iban los dos o metían el mismo saco a Bielorrusia y a Turquía o nada. A ver, al gobierno de Chipre, que es una de las pocas repúblicas presidencialistas que hay en toda la Unión Europea, el presidente del presidente allí se llama Nikos Anastasiades, le parece mal lo que hace Lukashenko. Anastasiades es el presidente de una república plenamente democrática, pero condicionó su apoyo a que también se aplicasen las sanciones ahí, a Turquía, quiero decir. En Bruselas, evidentemente, se la envainaron en el acto.
lejos de ellos la tentación de meterse en problemas de verdad. Es decir, ni para lo uno, ni para el uno, ni para el otro. Corramos un tupido velo sobre este asunto, ya se olvidará, ya pasará solo, y sigamos diciendo a todas horas y en cualquier foro que estamos deeply concerned con lo que pasa en Minsk, en Moscú o en Ankara. Otro ejemplo, os he dado el primero, que es clarísimo, además está directamente vinculado con este tema. El otro nos queda muy de cerca a los españoles. Cuando hace unos días, la semana pasada, el gobierno marroquí decidió empujar a unas 8.000 personas para que se saltasen la frontera en Ceuta, que aparte de ser la frontera entre España y Marruecos, es la frontera entre la Unión Europea y Marruecos, es una frontera que marca los confines exteriores de la Unión Europea. Los líderes europeos en Bruselas se amontonaron todos para condenarlo. Por supuesto dijeron que estaban deeply concerned con esto que estaba pasando en Ceuta, pero nada, hasta ahí llegó la marea. Nadie estaba dispuesto a dar un paso más allá. A pesar del agravio, que era un agravio evidentemente no solo a España, sino también a la Unión Europea, Marruecos puede estar tranquilo, porque en Bruselas no se van a poner de acuerdo en nada. Quizás su actitud sea una amenaza para España, y evidentemente lo es, pero claro, más al norte, en Bélgica o en Francia, a Mohamed VI se le tiene por aliado preferente, por lo que no harán nada que moleste demasiado, le tolerarán esto y mucho más. Es curioso, pero el mundo contemporáneo nos está regalando la impagable imagen, algo que es genuinamente histórico, de ver como un gigante, y la Unión Europea lo es, soporta una y otra vez pellizcos de enanos, simplemente porque no puede mover sus brazos el gigante, o porque no quiere moverlos. Con el caso de la detención de Roman Protasevich en Minsk, tras forzar el aterrizaje Manu Militari, porque es que fue Manu Militari, le enviaron un caza al lado. Creo que aquí todos hemos viajado alguna vez en avión, imaginad lo que es ir, qué sé yo, degustando una Coca-Cola antes de llegar a destino y mirar a la izquierda y ver que nada, al lado tenemos un MiG que está escoltando el avión y obliga al piloto a dar la vuelta. Y el piloto dice por el micrófono, por la megafonía del avión, que señores, vamos a aterrizar en Minsk porque dicen que hay una bomba a bordo. Esto es lo que sucedió exactamente el domingo pasado en este vuelo de Ryanair entre Atenas y Vilna. Vilna es la capital de Lituania, que está además muy cerquita, como a 30 kilómetros solo de la frontera con Bielorrusia. El incidente es de una gravedad extrema. Creo que no somos del todo conscientes de lo grave que es esto. Las implicaciones de este secuestro, porque es que es un secuestro patrocinado por el Estado, son para echarse a temblar. Lo que tenemos es que un jefe de Estado ha empleado a su fuerza aérea para ordenar el desvío de un vuelo civil entre dos países de la Unión Europea. Luego, su gobierno, además, mintió sobre una amenaza de bomba. Entraron a buscar la supuesta bomba y, por supuesto, la bomba no estaba. Lo que sí estaba era un opositor. Un opositor que reside en el exilio y que cuenta con estatus de refugiado político dentro de la Unión Europea, concedido por el gobierno de Polonia. O sea, hagámonos cargo de la trascendencia de este caso. Ryanair es una compañía europea con sede en Irlanda y ese avión en concreto volaba de una ciudad comunitaria a otra. Es algo así como si el gobierno de Marruecos, por volver de nuevo a la crisis con Marruecos, obligase a aterrizar en Rabat o en Casablanca a un avión alemán que vuela de Tenerife a Múnich. Hay muchísimos que hacen esa ruta, o un avión holandés que vuela de Gran Canaria a Ámsterdam. Con la intención, además, no porque el avión esté averiado, porque efectivamente hay una bomba dentro, lo que sea, no, con la intención de que aterricen en Rabat y automáticamente entren dentro del avión la policía marroquí y arreste a un disidente. Bien, eso es en esencia lo que ha hecho Lukashenko. Por lo que, de no ser castigado con severidad y de manera ejemplarizante, podríamos encontrarnos con que en el futuro cualquier dictador de los muchos que hay en los limes de la Unión Europea, los bordes de la Unión, se sienta autorizado y legitimado para hacer lo propio, contraviniendo así pues todas las normas de aviación civil. Cuando tomamos un avión y viajamos, no lo sé, de aquí a Johannesburgo, por ejemplo, en Sudáfrica, atravesamos un montón de países, los espacios aéreos de un montón de países. Ninguno de esos países está autorizado para hacer descender a ese avión, a no ser que sea por una cuestión, pues no lo sé, que el país esté en guerra y hayan declarado una zona que no se pueda sobrevolar en circunstancias normales, en tiempos de paz. Bielorrusia no está en guerra, por supuesto. Tampoco, por ejemplo, no permitiría que si se quiere volar del norte de Europa a Japón o a China,
Si Putin hiciese lo mismo, pues habría que esquivar Rusia, que es bastante difícil. Pero bueno, complicadísimo realmente, porque es un país muy grande. Bien, esto es con lo que nos hemos encontrado. Esto es lo que sucedió el otro día en Bielorrusia y podría volver a suceder en otro lado si no se aplica un castigo, ya digo, ejemplar. Es decir, que el control de tráfico aéreo de un país pida al piloto que aterrice y lo haga con un caza de la Fuerza Aérea al lado es de una gravedad extrema, como os decía. Pero ¿qué pasaría? Imaginemos que ese mismo control de tráfico aéreo de un país pide al piloto que aterrice. El piloto no se fía porque sospecha o pide la lista al manifiesto de pasajeros y ve que se informa y ve que hay un opositor dentro y decide que no, que se niega a cooperar y que él va a continuar con su destino. En el caso de este avión de Ryanair que iba a Vilna, le faltaba nada, apenas unos minutos para llegar a destino. ¿Qué hará entonces el gobierno que le quiere obligar a aterrizar? ¿Derribará a ese avión con todo el pasaje a bordo y matará a 100 o a 150 personas? Un pasaje internacional, necesariamente. Después de lo que ha pasado en Bielorrusia, podríamos encontrarnos con algo así en algún momento, si ciertas dictaduras deciden emplear el mismo recurso para capturar opositores, por ejemplo, como medida de presión también, o por simple entretenimiento, porque me apetece hacerlo. Bien, la patata que tienen ahora, la patata, pero bien grande además, en Bruselas, está, como vemos, muy caliente. Pero hasta la fecha se han demostrado incapaces de traducir todos esos aspavientos retóricos en acciones que marquen la diferencia. El 24 de mayo por la noche, es decir, hace 2 días, celebraron una cumbre. La cumbre estaba ya programada, es verdad, no se convocó solo para esto, pero se agregó, de hecho, probablemente fue una cumbre secreta, obviamente, no pasaron las cámaras, se agregó a la agenda en el último momento el asunto este de Bielorrusia. Al final seguro que solo hablaron de eso. Después de una discusión, emitieron un breve comunicado, por supuesto, de mínimos. Lo básico, señores, devuelvan a Protasevich y compórtense bien. Exigieron la liberación inmediata, de Protasevich y de su novia, que también fue arrestada con él. La novia es de nacionalidad rusa. Luego, además, pidieron a todas las compañías aéreas con sede de la Unión Europea que eviten el espacio aéreo bielorruso. A ver, esta es una precaución obvia, que no sorprenderá lo más mínimo a Lukashenko. Ninguna compañía aérea que hasta ahora sobrevolase en sus rutas habituales Bielorrusia volverá a hacerlo, ante la duda. Luego también acordaron cerrar los aeropuertos comunitarios a las aerolíneas bielorrusas. A ver, no parece un castigo muy duro. En Bielorrusia solo hay una pequeña aerolínea, se llama Belavia, que vuela a los países vecinos. Tiene muy pocos aviones, todos para media distancia, como mucho. Algún vuelo a París, algún vuelo a Berlín, alguno a Londres, y pare usted de contar. Desde España no se puede volar a Bielorrusia de manera directa, hay que hacer escala en algún punto del este de Europa. Sinceramente, no es demasiado, al menos a mí no me lo parece. Ursula von der Leyen, que como bien sabemos se está luciendo en su mandato, anunció que desde ya mismo, y se puso muy farruca diciéndolo, que quedaban congelados 3.000 millones de euros en proyectos de cooperación dentro de Bielorrusia, que tenía programados y pactados la Unión Europea. 3.000 millones de euros, ¿eh? Esto lleva a preguntarse cómo es posible que después de todo lo que pasó el verano pasado y de tantas condenas y de tantos concierniamientos, se siguiese comprando con el gobierno de Lukashenko. 3.000 millones de euros. Eso es lo que ha costado el último rover que envió la NASA al Perseverance, que lo envió el mes pasado a Marte. 3.000 millones de euros es lo que ha costado esa misión. Una cosa súper ambiciosa, que hasta un pequeño helicóptero en miniatura lleva. Pues esto se lo iban a entregar al gobierno de Lukashenko. Y ahora lo han congelado. No han dicho que ya no se lo van a entregar. Claro, sabiendo esto, es perfectamente normal que este hombre se creciese y diera el siguiente paso, obligando ya a un avión europeo a aterrizar en su país para detener a uno de sus pasajeros. Lo volvería a hacer, de no ser porque, las aerolíneas europeas que sobrevolaban Bielorrusia, como KLM o como Lufthansa, pues ya lo evitan. Desde ahora sobrevolar lo evitan sin necesidad de que se lo diga von der Leyen, ¿eh? Al presidente de Lufthansa no hay que explicarle que si quiere volar de Berlín a Moscú que hará de un pequeño rodeo, porque le pueden hacer aterrizar el avión. Los aviones, de hecho, que vuelen del Mediterráneo a Escandinavia, como este de Ryanair o de Europa Occidental a Rusia, sortearán todos Bielorrusia, volando a través de Ucrania o de las repúblicas bálticas. Por fortuna en esto, Bielorrusia es de pequeño tamaño. Pero claro, ¿qué pasaría si, vista la debilidad europea, Putin decidiese hacer lo mismo? Rusia, como os he dicho antes, es mucho más difícil de esquivar. Bien, como vemos, en este caso todo es irregular.
Lo más visible es el hecho de enviar al aire un caza de combate, un MiG-29 concretamente, para que un simple avión irlandés de pasajeros tome tierra a la fuerza solo unas millas antes de entrar en el espacio aéreo europeo. Y sin informar, por supuesto, ni a los lituanos ni a nadie. Pero no nos quedemos solo con eso. Esto es lo más visible y lo más espectacular. El detenido es un chico que se llama Roman Protasevich. Digo chico porque es que es muy joven. No es un delincuente y mucho menos un terrorista, tal y como afirma Lukashenko. Se trata de un simple periodista, un tipo jovencísimo, de 26 años, que gestiona una lista de Telegram en la que se da información actualizada sobre los abusos del gobierno. Ese es todo su pecado, nada más. Ni siquiera vivía en Bielorrusia. Abandonó el país hace 2 años tras ser expulsado de la universidad y de padecer un continuo hostigamiento por parte de las autoridades. Primero intentó oponerse al régimen a través de un canal de YouTube, exponiéndose por supuesto él mismo, y luego más tarde apostó por Telegram, una aplicación muy popular de mensajería que está encriptada y contra la que el gobierno bielorruso poco puede hacer. Este hombre, ya digo, como otros tantos bielorrusos, vive en la Unión Europea, concretamente en Polonia, donde reside como refugiado político desde 2019. Y desde ahí ya, a través de las redes, trata de apoyar los movimientos democráticos de su país. El año pasado alcanzó cierta popularidad cuando las calles de Minsk se llenaron de manifestantes, denunciando el último fraude electoral. En agosto, por si no lo recordáis, os lo refresco, creo que fueron el día 9 de agosto, sí. En agosto el gobierno anunció que Lukashenko había ganado, con un 80% de los votos, una auténtica locura, las elecciones del día 9. Nadie lo creyó. Antes de las elecciones había inhabilitado a todos los candidatos problemáticos, por lo que Svetlana Tikhanovskaya, que era la esposa de uno de los candidatos, decidió dar un paso al frente y presentarse ella misma. A Tikhanovskaya de nada podían acusarla, porque simplemente no estaba metida en política. Hizo una campaña breve, con 1000 dificultades, y lo más probable es que fuese ella quien ganó realmente las elecciones. Bien, miles de bielorrusos se lanzaron a la calle, Tikhanovskaya huyó a Lituania temiéndose lo peor, y se desató entonces una represión feroz que ocasionó varios muertos, medio centenar de desaparecidos y más de 30.000 detenciones por todo el país. Todo esto hay que ponerlo en contexto, es un país de 9 millones de habitantes. La Unión Europea no reconoció los resultados y condenó el fraude. Pero claro, es que eso a Lukashenko por un oído le entra y por el otro le sale. Putin, Erdogan, Maduro y Xi Jinping sí dieron por buenas las elecciones y eso le basta, no necesita más. La internacional autoritaria tiene agenda propia y sabe que Occidente es débil, concretamente la Unión Europea, es indeciso y está fragmentado. Si es imposible poner de acuerdo a los 27 miembros de la Unión Europea, no digamos ya si se pretende sumar a Estados Unidos o al Reino Unido. No es ya que cada uno de ellos tenga su propia agenda y cuide celosamente de ella. Es que ninguno quiere enfrentarse abiertamente con Rusia. Porque Putin cuenta con muchos más elementos de presión que Lukashenko, que a fin de cuentas no es más que un dictadorzuelo, miserable, local, al servicio de lo que dispongan en Moscú. Golpearle a él, de hecho, es hacer un favor a Putin, que podrá compensar el efecto de las sanciones occidentales absorbiendo las importaciones bielorrusas, algo que por lo demás ya hace. Bielorrusia está tan aislado que no forma ni siquiera parte del Consejo de Europa, en el que están todos. Está incluso la propia Turquía y Rusia. Vive completamente al margen del resto del continente. El miedo de los líderes europeos a los largos tentáculos del Kremlin es sorprendente. El otro día, justo antes de la reunión del Consejo Europeo, el presidente del Consejo, que es belga, que se llama Charles Michel, pidió a los ministros que dejasen los teléfonos y los ordenadores fuera de la sala, porque no estaba del todo seguro que algo de lo que se hablase allí iba a terminar en manos de la inteligencia rusa. No se fía ni de los suyos. Vamos, semejante debilidad, y estamos hablando de ministros, no de subsecretarios. Semejante debilidad es tan enternecedora como preocupante. Ni a Lukashenko ni a ninguno de sus ministros se les importa lo más mínimo lo que digan en Bruselas o que les haya sancionado con prohibirles la entrada en la Unión. No lo iban a hacer de cualquier modo. Algo muy similar a lo que sucede con el régimen venezolano y Estados Unidos. Ni Maduro ni ningún otro líder bolivariano puede entrar en aquel país. Pero es que tampoco desean hacerlo. Las sanciones pueden doler en lo personal, claro. Yo no puedo ir a Miami, pero no van mucho más allá. Idem con la congelación de activos. Estos dictadores y su plana mayor pueden con algo de dinero y
y de ingenio especialmente, y buenos contables, esquivar estas sanciones evitando ciertos países. Mientras mantengan el poder en casa estarán a salvo. Nadie les echará el guante. No tendrán que responder de sus crímenes y podrán vengarse en cómodos plazos, como estamos viendo. No sé, se me antoja difícil aplicar sanciones que tengan un efecto real. Y por real hay que entender algo que empuje a Lukashenko o a Nicolás Maduro a abandonar el poder o al menos a negociar con la oposición. Solo lo harán, si es que lo hacen, cuando estén completamente desasistidos en el exterior. En definitiva, cuando Putin o Xi Jinping les den la espalda. Eso no va a suceder porque ambos conocen bien el punto donde a Occidente le aprieta el zapato. No tienen más que aplicar presión ahí y salirse siempre con la suya. Hay cromos que intercambiar a todas horas. Cromos mucho más importantes que un país de medio pelo como Bielorrusia. Un país que a nadie le importa y que, bueno, su trascendencia económica y estratégica es minúscula. Pero en estos pequeños incidentes, que parecen no revestir de excesiva importancia, es donde se incuban problemas mucho mayores. Vamos con la contrarréplica, que tengo muchas notas de voz pendientes. Empezamos con Francisco Javier, de Colombia, que nos comenta lo siguiente sobre las protestas en su país. Un saludo, estimado Fernando. Al respecto de tu programa de hoy acerca de los disturbios en Colombia, te hago los siguientes comentarios. Alrededor del 2004 participé en un programa del Plan Colombia, del conocido Plan Colombia, que fue auspiciado por el gobierno de Estados Unidos y manejado a través de la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos. Para resumírtelo mucho, ese programa terminó erradicando aproximadamente 60.000 hectáreas en la región de Putumayo y Cauca. Lo que estamos viviendo nosotros los colombianos es un cóctel perfecto en esa región. Y te doy algunos antecedentes. La región del Cauca y Valle del Cauca es una región montañosa, selvática y de una tremenda complejidad geográfica. No es gratis que allí se encontraran los grandes cabecillas de la FARC y fue donde dieron de baja al guerrillero Alfonso Cano, líder supremo de esa guerrilla. Además, la región está plagada de cultivos de coca y es estratégica porque tiene salida al mar. El principal puerto marítimo colombiano está cercano a la ciudad de Cali y si bloqueas esas vías interrumpes el comercio exterior colombiano. Pregúntate, ¿dónde están los 20.000 desmovilizados de la FARC? ¿Por qué se han capturado cubanos y venezolanos dentro de esas protestas? Un claro vínculo con las protestas chilenas, ecuatorianas y entre otras. Hay una campaña de legitimar a la autoridad, a los policías y al ejército. Y tienes además a Duque, un presidente sin experiencia real en Colombia, que viene de tomar cóctel en entidades multilaterales en Washington y desconoce completamente la realidad colombiana. Si mezclas todo eso, vas a tener la situación que tienes hoy en Cauca y Valle del Cauca. Y esto no es protesta social, esto es simplemente que están tomando como excusa el inconformismo para algo más grande, como que llegue un presidente de izquierda comunista a Colombia. Un saludo. Pues sí, Francisco, eso es evidente. La izquierda está utilizando en su beneficio esta cadena de protestas, como hizo en Chile hace 2 años. Se encaraman sobre la ola y, bueno, a ver hasta dónde les llega. En el Valle del Cauca, cuya cabeza está la ciudad de Cali, les está saliendo muy bien y han conseguido poner en jaque no solo a la propia Cali, sino también al puerto de Buenaventura, que está a unos 100 kilómetros de Cali en la costa del Pacífico, y es efectivamente el principal puerto del país, al menos en tráfico de contenedores. Está por encima del puerto de Cartagena. Cartagena está en el Caribe. La operación les ha salido bien, lo que viene a demostrar que son unos buenos tácticos. Han sabido dónde apretar para hacer daño al gobierno. Otra cosa es que consigan su objetivo final, que no es llevar a Petro al gobierno, o no al menos solo eso. Necesitan a Petro, obviamente, a Petro o a cualquier otro que represente a la izquierda, pero una vez allí van a necesitar más, van a necesitar modificar la Constitución o directamente una nueva Constitución. Eso es lo que han conseguido en Chile.
En Colombia está por ver que les salga. Bien, seguimos con Willy, que también es colombiano, aunque este es un colombiano que vive en Madrid hace ya muchos años y que nos comenta lo siguiente sobre el paro nacional de Colombia. Mira, quería felicitarte por el programa que has hecho sobre la batalla campal en Colombia. Yo soy colombiano, vivo viviendo en Madrid unos 20 años. Llegué aquí como asilado político por amenazas de las Autodefensas Unidas de Colombia, por un proyecto de cine que tenía con un compañero en la universidad, un proyecto de cine al aire libre. También porque fui militante de las Juventudes Comunistas y porque, bueno, las Juventudes Comunistas tienen mucha presencia en todas las organizaciones estudiantiles, tanto en colegios como en universidades. Una de ellas era la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios. Decirte de las Juventudes Comunistas que tienen dos líneas. Una línea blanda, que es la que se refiere al tema de formación de esos militantes que captan, ¿no? Y que luego les obligan a pagar de forma voluntaria una cuota para el sostenimiento de esta organización. Dinero que va destinado no solamente o principalmente no para el sostenimiento de la organización, sino para que ellos dirigentes puedan tener un ocio y un disfrute más relajado, ¿no? Porque lógicamente pensar en la revolución es agotador. Bien, salí de mi país, lógicamente, y bueno, me refiero a la línea dura, a la línea dura de la Juventudes Comunistas. La línea dura se centra en generar movilizaciones o manifestaciones de tipo violento, cosa que hemos venido viendo a raíz del paro nacional, ¿vale? Para que sea la juventud una forma de ser notorio a nivel social, ¿no? Para que se vean las necesidades o la lucha, mejor dicho, de la defensa por la educación pública. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, cooptan o captan a estos chavales para que consigan ruedas, se puedan quemar, se fabriquen cócteles Molotov para ser perpetrados al ejército o a la Policía Nacional, a la fuerza pública, vamos. Eh, con respecto al paro nacional, es lo que yo vengo viendo, es lo que yo he vivido por allí en los años, en el 98, 99. Eh, entonces, a mí me plantea una seria inquietud y es que vengo viendo en las redes sociales un blanqueamiento sobre lo del paro nacional. Parece ser que el paro nacional es intocable, la gente que lo está organizando no se puede hablar de él, ¿no? Cuando detrás de ese paro nacional pues están las Juventudes Comunistas, está el Partido Comunista, están organizaciones estudiantiles que están manipuladas por las Juventudes Comunistas. Y es lamentable ver el blanqueamiento. Lógicamente, se están aprovechando del abuso de autoridad de la fuerza pública. Y es normal que algún descerebrado haya en la fuerza pública, pero eso no quiere decir que toda la fuerza pública abuse de su autoridad. Yo he estado dentro de manifestaciones de este tipo y son los de las Juventudes Comunistas de la línea dura los que detonan esas actividades para que la fuerza pública responda. Cuando tú a un policía le lanzas un cóctel molotov, lógicamente él no va a responder con una flor, ¿vale? Entonces, por eso veo yo que aquí se está, no en tu programa, lógicamente, pero en lo que es en Facebook se está blanqueando mucho el tema este del paro nacional, porque mucha gente que está organizando el tema del paro piden que se acabe la corrupción, pero roban los comercios y los supermercados, piden empleo y destruyen las empresas que lo generan. Echan abajo una reforma que iba a recaudar, no sé si alrededor de unos 24 o 25 millones de dólares, pero piden a cambio un salario mínimo de ingreso solidario que necesitaría unos 80 billones de pesos. Bloquean vías, pero quieren la comida más barata. Por ejemplo, un kilo de papa antes costaba 1.000 pesos. Con la subida del IVA costaría 1.150. Con el paro nacional ha llegado a costar 1.500, pero actualmente con los bloqueos en las vías principales está costando, según mi madre, unos 3.000 pesos. Entonces, yo no veo los objetivos de lucha por la clase pobre, por los campesinos, por los indígenas, que por cierto los utilizan para sus objetivos, ¿no? Entonces, oye, perdona por haberme enrollado tanto.
Muchas gracias por tu programa y un saludo. Bueno, Willy, veo que hablas con conocimiento de causa sobre este tema porque estuviste metido en ello. A ver, yo nunca he sido comunista ni he participado jamás en una manifestación, como manifestante al menos, pero sí he visto muchas. Como periodista las he fotografiado y he escrito infinidad de crónicas sobre marchas callejeras, concentraciones, huelgas generales, etcétera. No sé en Colombia, pero en España, por lo que yo he podido ver a lo largo de muchos años con mis propios ojos, es que la violencia policial es siempre reactiva. A ningún policía le gusta tener que recurrir a la porra, porque pegar a los demás no le gusta a nadie. Además, pegar implica que te peguen también a ti, no lo olvidemos. Vamos, que cuando la policía carga es porque no le queda más remedio. A partir de ahí, su respuesta pues ya tiene que ser proporcionada, es decir, no puede, por ejemplo, utilizar fuego real contra tipos que les lanzan piedras. Cuando detienen a alguien, pues no le pueden torturar, obviamente. Es en la proporción donde radica el debate. ¿Tenían que emplear balas de goma o con la porra hubiese bastado? Pues mira, toro pasado todo se ve muy claro. Lo difícil es saber cómo responder en el momento y lugar de los hechos, con la información de la que se dispone ahí. Y no es tan fácil, ¿eh? Hay a veces la policía se pasa y otras no llega. A menudo la culpa ni siquiera es de la propia policía, sino del gobernante de turno, el alcalde, el delegado del gobierno, el ministro del Interior, que no ha sabido ver la amenaza a tiempo y, qué sé yo, encargó un dispositivo más pequeño de lo que era necesario. Luego, claro, pasa lo que pasa, y ahí los policías pues hacen lo que pueden. Otras veces es que directamente les ponen muchas trabas para actuar, como sucedió en Cataluña hace un par de años. La Generalidad y el Ministerio del Interior dejaron que los más violentos se hiciesen dueños del centro de Barcelona. Como ves, no es tan sencillo. Lo que sí está claro es que siempre en este tipo de manifestaciones va a haber una minoría buscando bronca y tratando por todos los medios de hacer que la policía reaccione. Esa minoría, además, es fácil de identificar desde el primer minuto de la manifestación. Bien, seguimos con Ramón de Barcelona, que nos cuenta una historia muy interesante sobre el Departamento de Ética de Google. Quería felicitarte primero por la contracrónica, creo que es un trabajo magnífico, ¿no? Me gusta mucho cómo coges noticias que no están muy cubiertas en los medios tradicionales o no están cubiertas en absoluto y haces un trabajo muy minucioso, ¿no? En investigar estos temas. Y eso es muy de agradecer. La segunda cosa es que, bueno, te quería agradecer que el otro día te pedí en un live, en un directo, te pedí si podías hacer una contracrónica sobre las elecciones escocesas y creo que hiciste un trabajo magnífico, ¿no? Cogiste las elecciones escocesas, que es como una noticia un poco más local, y la contextualizaste desde un punto de vista a nivel de Gran Bretaña y después europeo y finalmente un poco de escala global, ¿no? Y creo que fue un trabajo muy, muy acertado. Bueno, te quería comentar una cosa, la última cosa, la última contracrónica que hiciste sobre la inteligencia artificial. Bien, como te he dicho, estoy en Edimburgo, estoy haciendo un doctorado en procesado de lenguaje natural, que es una rama, ¿no?, de la inteligencia artificial, en la cual intentamos hacer que los algoritmos puedan interactuar con los humanos a través del lenguaje, es decir, que puedan entender el lenguaje y puedan generar lenguaje sin ningún tipo de supervisión, de forma automática, ¿no? Entonces, durante este periodo en el que he estado trabajando en esto, llevo unos cuantos años, he podido colaborar con empresas como Google o Facebook y pude entender un poco cómo funcionan por dentro, ¿no? Una de ellas estuvo trabajando este último verano en Google y pasó una cosa bastante destacable, vamos a decir. Google tiene un departamento de ética en el cual el departamento de ética estaba gobernado por dos mujeres, que es Timnit Gebru, una investigadora de Stanford, y Meg Mitchell, otra investigadora, que también es una científica muy, muy buena. Este departamento se dedica a hacer autocrítica o a intentar revisar, es como una auditoría un poco del impacto social y ambiental que los algoritmos y la tecnología que está inventando Google o está poniendo en producción, qué impacto puede tener en la sociedad en general, ¿no? Entonces, Timnit Gebru, esta investigadora de Stanford que te mencionaba antes, este verano pasado escribió una publicación científica donde era muy crítica sobre el algoritmo que Google utiliza cada vez que nosotros hacemos una búsqueda, ¿no? Cada vez que nosotros hacemos una búsqueda hay un algoritmo que corre, que saca una representación de nuestra búsqueda, intenta encontrar
páginas web que sean muy cercanas, ¿no? a esta búsqueda. Esto se llama, bueno, uno de los componentes se llama modelos de lenguaje y Timnit hizo un estudio bastante acurado. Es un investigador muy bueno, lo hizo bastante bien. Y concluyó que los algoritmos estos, los modelos de lenguaje, tenían una contribución ambiental espectacular, o sea, que estaban gastando muchísima energía. Y no solo eso, sino que podrían, haciendo ciertas cosas, podríamos hacer que estos modelos de lenguaje sean un poco más eficientes, no contaminen tanto. Em, y también dijo que estaban, bueno, hacía como unas pruebas y concluye que están muy sesgados sobre ciertos segmentos de la población, ¿no? Bueno, esto es algo que ya se sabía, pero bueno, ella como puso un poco de cara a nombres. El tema es que cuando ella sacó este paper, o iba a sacar este paper, Google, bueno, no tengo tiempo para contar toda la historia, pero al final lo que acabó pasando es que Google la acabó echando de este departamento, ¿no? Y me pareció, bueno, en el ámbito académico se creó muchísimo revuelo, muchísimo debate sobre qué papel tienen estas empresas dentro de la investigación, ¿no? Porque realmente están como controlando un poco lo que se puede y no se puede investigar, ¿no? Y también tuvimos mucho debate sobre qué papel tienen estos departamentos de ética, ¿no? Y si realmente em, son departamentos que realmente están haciendo esta autocrítica o simplemente son para maquillar un poco la cara de estas empresas, ¿no? Bueno, nada más, no me quiero alargar más, Fernando. Un abrazo muy grande a todos los que nos escuchas y gracias de nuevo. Adiós. Pues Ramón, a ver, no es por defraudar a la audiencia, pero obviamente esos departamentos son para maquillar a las empresas y quedarse tranquilos. A ver, se saben señaladas y han creado ese departamento de ética que suena muy bien. A mí me recuerda cuando les dio hace unos años a las grandes empresas por montar departamentos de responsabilidad corporativa, que nunca han servido más que para generar costes extra a esas empresas. La responsabilidad corporativa de una empresa es crear valor para sus accionistas cumpliendo la ley. Ya está. Para ello necesitan ser competitivas y estar bien administradas. Punto. Eso es todo. Pero nada, les dio con esos departamentos que se dedican a hacer PowerPoints y montar eventos sobre lo buena que es la empresa, lo poco que contamina y lo inclusiva y diversa que es su plantilla. Vamos, esto es lo que Quintana Paz denomina capitalismo moralista, que está en su momento álgido en nuestros días. Bien, seguimos con Manuel, que también es de Barcelona y que quiere hacer una precisión sobre algo que comentamos en la contrarréplica en directo de este domingo. Soy patrono desde hace algo más de un año. Te conocí en el confinamiento gracias a un buen amigo y compañero de trabajo que me recomendó escuchar tus podcasts. Desde entonces, desde ese día, no he perdido ninguno de tus programas. Me encantan, sobre todo los que haces con Alberto Garín. Y la verdad que gracias a tu programa pues he tenido lecturas muy provechosas, gracias a ti y a, por supuesto, los demás contraescuchas. Y también hemos podido ver en casa buenas películas. Creo que comparto una visión del mundo muy parecida a la que tú tienes en lo que se refiere a economía y la visión que tenemos de los políticos, pero la llamada de hoy o el audio de hoy, paradójicamente, es debido a que el pasado directo que hiciste a través de Clubhouse, que por cierto ya me gustaría ser o que alguien me invitara porque no lo consigo. Bueno, sea como sea, hubo una llamada de una contraescucha que decía que Alemania o vivir en Alemania era muy parecido a vivir en España. Tú decías sí, que totalmente cierto, que los españoles teníamos tendencia, bueno, a ser un poco acomplejaditos y demás, ¿no? Bueno, yo tuve la oportunidad de vivir desde el año 2003 hasta el año 2006 aproximadamente en Alemania, en Ingolstadt, lo que es la parte de Baviera, muy cerquita de Múnich. Y sinceramente en este aspecto discrepo mucho de lo que comentasteis en el programa. Yo creo que sí que hay muchas diferencias. Te lo digo o intento explicártelo, exponértelo de una forma muy objetiva. Y intento ser una persona no acomplejada, pero como profesional, como ingeniero residente que estuve allí, vi una gran diferencia a nivel de tecnología
o lo que pude yo palpar, en industrias como Siemens, como Bosch, con lo que se estaba haciendo en España en aquel momento. Algo que también me comentaban restos de colegas en otros ámbitos, como podía ser pues, la química, la farmacia, etcétera, etcétera. Y yo sí que palpé una diferencia pues, a nivel cultural, no sé, el acceso a la música clásica, comprar un instrumento de música, yo creo que era mucho más accesible en Alemania que lo que es aquí. Y te lo digo por experiencia propia, porque mis hijos que afortunadamente tienen inquietudes con la música clásica, con tocar el violín, pues aquí, pues para una familia promedio, pues supone un gran esfuerzo, cuando creo que en países como en Alemania, pues es mucho más fácil. Luego también creo que culturalmente son algo diferentes, por lo menos allí, ¿eh? Luego cuando vienen aquí o cuando vienen a Mallorca, sí es verdad, son muy ruidosos, son igual que nosotros o peor, pero sí que es verdad que tienen muy claro lo que es la propiedad privada, el descanso de los vecinos. Bueno, yo creo que el vivir en Alemania sí que es algo diferente. Luego también, como tú comentaste, el mundo empresarial es muy diferente. Aquí en España, eh, siempre decía un profesor que tenía en la facultad que pocas empresas españolas aguantan una tercera generación. Sin embargo, en Alemania es muy habitual ver empresas que tienen pues más de 100 años, ¿no? Y ya por último, no me quiero extender mucho, los políticos. Los políticos, no, yo creo que no son igual. Eh, Como tú bien dices, hay que tenerle cierto desapego a los políticos porque las intenciones que suelen tener no son buenas, pero sinceramente discrepo, ¿eh? Y supongo que a esta pregunta no me vas a responder, y menos públicamente, pero eh, ¿crees que hay muchas similitudes entre Angela Merkel y nuestro primer ministro? ¿Crees que son igual de austeros? ¿Crees que son igual manejan de la misma manera la política? Yo creo que no. Yo creo que sinceramente en muchos aspectos hay diferencias. No digo ni que sean ni mejor ni peor, pero creo sinceramente que sí las hay, ¿eh? Y no me quiero alargar. Bueno, Fernando, un saludo, muchísimas gracias por tu trabajo, porque estás haciendo una labor impecable. Un abrazo. Pues mira, Manuel, en otros lugares no, pero en Alemania sí que he vivido. En la parte más rica del país, además, en Baden-Württemberg. ¿Y qué quieres que te diga? Todo ahí era muy parecido a España, a excepción del clima, que es mucho peor, y del aburrimiento, que es mucho mayor. Hay algunas diferencias, obviamente. Viven mayoritariamente en casas y no en pisos, como nosotros, pero es que a mí me gustan los pisos, no las casas. Me horrorizan los chalés, con perro, jardín y piscina, como el de Pablo Iglesias. Así que no estaba yo muy a gusto con eso de vivir lejos de todo y necesitar el coche hasta para ir a tomar café. La renta per cápita es algo más alta y eso se percibe, lo ves por ejemplo en los modelos de automóvil que son algo más caros, se ven más deportivos, más descapotables, bueno, y en cosas como que es común viajar a lugares lejanos de vacaciones, lugares como Bali, las Seychelles y sitios así, es más común para la clase media, quiero decir, los ricos viajan a las Seychelles en cualquier parte del mundo, ¿no? Esto sí lo ves que la clase media viaja a esos lugares, pero vamos, en el día a día las diferencias eran mínimas. Comen antes y bastante peor que nosotros, son todos medio autistas hasta que se han tomado 3 cervezas, a las 5 el país entero se ha metido en casa, en invierno a las 4 y que además han apagado la luz ya a esa hora y bien, y se tratan además entre ellos con una cortesía y unas distancias absurdas, todo de usted y guardando siempre muchísimo la distancia. Por lo demás, son buena gente, ¿eh? Yo les tengo mucho cariño. No tienen demasiado sentido del humor, pero es un pueblo noble el alemán. Gente muy laboriosa y bastante ordenada. A ver, yo de ingeniero no trabajo, pero no sé. A ver, empresas como Siemens o Bosch, que tienen grandes fábricas en España, la de Siemens, por cierto, está en Barcelona, no sé cómo pueden disponer de tecnologías distintas en Alemania y en España. Si es así, la verdad es que son tontos de remate, y sinceramente lo dudo. Luego, respecto a la cultura, que es un tema que conozco más de cerca, pues no sé qué decirte. A ver, Alemania es un país culto, con buenos museos, grandes orquestas, eso es indudable. Pero vamos, Madrid le da 1000 vueltas a Berlín en cantidad y en variedad de museos. Y librerías, hay de todo en Madrid, de lo que tengamos. Solo en mi barrio las tengo, son temáticas, depende del libro que quieras, pues vas a una librería o a otro. Tengo sobre artes escénicas, sobre fotografía, sobre narrativa.
esta es la realidad del centro de Madrid, la cantidad de librerías que tenemos. Yo eso supongo que lo hará en Berlín, pero claro, yo no leo en alemán y entonces pues no lo he visto, pero en sí mismo la cantidad de museos que tenemos solo en los 700 metros que van del Reina Sofía, pasando por el Prado hasta el Thyssen, creo que hay más obras de arte, obras maestras allí, pues no sé, que en todo el norte de Alemania, concentradas en 700 metros de calle. Así que eso de que tienen más cultura, en fin, también puedes pensar que los alemanes son más cultos, te digo yo ya que no, de promedio son tan cultos o tan incultos dependiendo de con quién te juntes como lo son en España. Luego además el tema de los libros tiene otro problema. Aquí los libros los tenemos en castellano, que es una lengua civilizada, o en catalán, ¿no? No como el alemán, que es algo antiestético, que hace daño a los ojos cuando lo lees y a los oídos cuando lo escuchas. Caray, que es una lengua que cuando la traduces al español así de manera literal adviertes que hablan a caballo entre Yoda, el de la Guerra de las Galaxias, y Toro Sentado. Claro, no te hablo ya de exposiciones, conferencias y tertulias de todo tipo. En Madrid tenemos un teatro de la ópera que está entre los mejores del mundo, un auditorio espectacular con 2 salas, una de ellas de cámara, que es una maravilla, y muchísima actividad. Luego hay infinidad de salas de concierto. Además de música clásica, trabajamos otros géneros, ¿eh? Respecto a lo de comprar un instrumento, en fin, no sé cuántas tiendas habrá en Berlín, pero Madrid está lleno. En mi casa, a la Puerta del Sol, hay 1,5 kilómetros. Bien, yo cada vez que paso por delante de 3 tiendas de música. Una de ellas de 2 pisos, en la calle Cedaceros. Así que lo de la cultura no te lo compro porque puedo comparar y no hay esa diferencia. En cuanto a lo de los políticos, pues a ver, estás comparando a Angela Merkel con Pedro Sánchez, pero esa no es la comparación adecuada. Estás comparando a un político más o menos potable con uno que no lo es en absoluto. Es como si te comparo, qué sé yo, a José María Aznar con Schröder, que te acordarás de él. Acababa de salir del poder cuando vivías en Alemania. La política alemana está llena de papanatas, de inútiles, de aprovechados. La lista es interminable, ¿eh? Ahí tienes a Joschka Fischer, por ejemplo, de tiempos de Schröder. Ahí tienes a Jürgen Trittin, a Martin Schulz, a Oskar Lafontaine, a Gregor Gysi, del PDS, o a Sarah Wagenknecht, que es la Irene Montero alemana. Otra cosa es que, claro, no los sigamos al día, aquí no los conozcamos. A poco que les pones cara, te suenan bastante familiares. Políticamente hablando, los alemanes nos han regalado el marxismo y el nazismo. Todo en menos de 100 años, ¿eh? Ese récord de malas ideas condensadas creo que no lo ha igualado ningún otro país. Vale, es cierto que luego se redimieron parcialmente con gente sensata como Erhard, pero no pueden dar lecciones sobre eso, ¿eh? Lo que no hacen, eso sí, es no recordarlo mucho, porque se tienen a sí mismos en muy alta estima, como supongo que ya sabrás. Y nosotros, por contra, nos tenemos en una inexplicable baja estima. Bien, vamos ahora con Ushue, que quiere que le explique qué es el PSOE State of Mind. Buenas tardes, Fernando. Quería hacerte una petición, tal vez un poco extraña. No sé si recuerdas aquel directo, creo que fue en el canal de Jano, por cierto, es por el cual yo te descubrí. Bueno, en un directo, no sé si te lo inventaste o qué, pero surgió, o por lo menos apareció, un concepto. El PSOE State of Mind. Y la verdad que nos echamos muchas risas con aquello. Y no sé qué te parecería desarrollarlo. Creo que estaría muy interesante. Bueno, muchas gracias por tu contenido y no me enrollo más, que tendrás muchas cosas que hacer. Un saludo. Pues no te lo puedo explicar yo, Ushue. Primero porque no me queda mucho tiempo y segundo porque yo no soy el autor de eso. El padre de la criatura es Miguel Ángel Quintana Paz, así que ya sabes, escríbele por Twitter y él estará encantado de atenderte. Es muy amable. Recuerda que además es profesor universitario y explicar estas cosas se le da bastante bien. Bueno, pues nosotros vamos a ir terminando, que nos ha salido un programa larguísimo hoy. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema este de Colombia. El Estado colombiano no ha sido capaz de garantizar la ley y el orden en su territorio desde hace décadas y en las actuales circunstancias de pandemia y crisis económica tampoco. Pedir seguridad, trabajo, salud y honradez es razonable, pedirlo vandálicamente no lo es. Independientemente de que las peticiones sean vandálicas o no, razonables o no, nadie, ni los vándalos, ni los razonables hartos, ni el actual gobierno, ni el próximo gobierno, nadie tienen propuestas eficaces. Vacunación poblacional y cambio de gobierno son las próximas paradas de un tranvía que cuesta abajo y sin frenos amenaza con descarrilar. Un cordial saludo de Pizarro.
Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contra de hoy, día 26, y os invito a que regreséis por aquí mañana.